Muy bien, como estábamos hablando hace un momento con respecto a los conflictos de intereses a los cuales me refería hace un momento, Gálatas fue un campo de batalla. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 11, mire qué interesante lo que dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé, esto lo tocó mucho al apóstol Pablo, ¿no? Porque era su amigo, su compañero, Bernabé, su discípulo, su compañero de vida. Dice, aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. Usted observe los calificativos que utiliza el apóstol Pablo para con los apóstoles. Esto no es nada menor. En otro tiempo nos romantizaron. El sistema religioso te romantiza eso, que dice, bueno, hubo una discusión. No, los problemas eran doctrinales, muy profundos, que tenían que ver con la fe de Pablo, con lo que Pablo había recibido. Lo que a Pablo se le había impartido en su encuentro y en su tiempo a solas con el Padre, donde le fue revelado el Cristo resucitado. No es poca cosa todo esto. No hay que romantizar este conflicto, porque ahí caemos en la trampa. Entonces, dice, por la hipocresía, hasta Bernabé fue arrastrado. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, usted observe, no andaban rectamente, conforme a la verdad. Entonces, los apóstoles no estaban en la verdad. Por eso que había un conflicto. Y Pablo era un hombre de carácter. Era un hombre que venía del otro lado. Era un hombre que venía del judaísmo al cual querían volver a llevar a los gentiles. Y ese es el gran conflicto. Y Pablo dice, no. Si no, Cristo murió en vano si yo permito que esto suceda. No, esto no es así. No están hablando la verdad, no están diciendo la verdad. Por eso que es muy interesante todo este debate. No andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas? Mire, esto es una constante. Usted entra en una iglesia, al primer tiempo usted lo tratan con amor, con cariño, con palabras bonitas, le ministran a sus emociones, a su corazón, etc. Pero ¿sabe qué pasa después? Al mes a usted le empiezan a obligar a cumplir ritos, obligaciones que ellos, el Evangelio de Pedro, representado hoy por muchos, por el 99,9% de las iglesias evangélicas, están con Pedro. Están con el Evangelio que predicaba Pedro. Claro, todo se emociona porque por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero acá no pasa por sanar enfermos. Acá estamos hablando de la verdad, del Evangelio, de la puerta dimensional que es la gracia. Por eso es que el Señor dijo, muchos vendrán en aquel tiempo y dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor dijo, muchachos, yo a ustedes no los conozco,
Porque acá hay algo doctrinal, acá hay algo, una enseñanza que tiene que ver con mi ADN, con mi genética, con el Cristo resucitado. No veo nada en ustedes de eso. No los conozco, le dijo el Señor. Entonces, mire qué interesante, ¿no? Y como judío le dice a Pedro, ¿por qué obligas? ¿Por qué? Le pregunta, ¿por qué le obligas a los gentiles? Obligas a los gentiles a judaizar. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por ponga atención, sabiendo, parece ser que Pedro tenía algún tipo de información, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso se lo dijo delante de todos ahí en Galacia. Yo no sé por qué, no me puse a investigar, no sé por qué Pablo defendió tanto Galacia. Creo que los hermanos de Galacia fueron una gran decepción, porque le creyeron más a los apóstoles, se dejaron fascinar, como dice el comienzo de la carta, se dejaron fascinar, se dejaron engañar, quedaron encantados por los milagros de Pedro, encantados por la trayectoria de Pedro, pero lo que a Pedro le había quedado era nada más que trayectoria, porque en el conocimiento del tiempo presente, Pedro no lo tenía. Por eso que él decía los misterios que habla Pablo. Es interesante todo esto, ¿no? Bueno, después seguimos, bendecidos con toda bendición.